¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo la fe puede cambiar por completo nuestra perspectiva sobre la vida? Y si, de repente, algo extraordinario sucediera en tu vida, algo que desafiara todo lo que creías posible? Imagina escuchar a tu hijo, que ya ha partido, aparecer en un sueño o incluso de una forma que nadie podría explicar, y decirte que tiene algo importante que revelar sobre el propósito de la vida y la espiritualidad. Esto fue exactamente lo que le ocurrió a Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis, cuyo hijo, con una vida de fe increíble, sigue inspirando a cristianos de todo el mundo. Lo que Carlo le reveló a su madre en ese momento podría ser la clave para una transformación espiritual profunda en su vida, y también en la tuya. Este relato no trata solo de un milagro, sino de cómo la verdadera fe y la dedicación a Cristo pueden abrir puertas hacia una comprensión más profunda de lo que significa vivir para Dios. Carlo, que partió tan joven, ahora, a través de su madre y de sus acciones, nos deja una lección inestimable: la santidad está al alcance de todos. No importa tu edad, tus dificultades o los obstáculos que enfrentas. La verdadera santidad reside en intentar vivir el Evangelio de una manera auténtica y práctica, como él lo hizo. Sigue leyendo para descubrir cómo la fe de Carlo y los mensajes que dejó para su madre pueden transformar tu propio camino espiritual, guiándote por un sendero de fe, esperanza y amor. Carlo Acutis es un joven cuyo legado trasciende la edad que tenía cuando partió de este mundo. A los 15 años, fue llamado al cielo, pero su vida dejó una huella imborrable en la Iglesia católica. La canonización inminente de Carlo es un testimonio de la profundidad de su fe y de cómo vivía con intensidad la espiritualidad y la devoción a Dios. Su historia comienza con un gesto simple, pero profundo: su madre, Antonia Salzano, fue la primera en percibir la magnitud de su vocación. Desde temprana edad, notó algo especial en él, una fe inquebrantable y una devoción profunda que no se limitaban a lo visible, sino que se enraizaban en lo vivido en secreto, en oración y en el estudio de las Escrituras. No hay nada más relevante para los cristianos de hoy que comprender la verdadera esencia de su espiritualidad. Incluso con el mundo moderno a su alrededor, Carlos sabía que, sin fe, nada tenía sentido. Se convirtió en un ejemplo de cómo la juventud puede vivir la fe de manera profunda y auténtica, sin ceder a las distracciones del mundo. Su amor por Jesucristo se traducía en acciones concretas, a través de su relación con la Iglesia, su vida devocional, sus oraciones constantes y su estudio de las Escrituras. Y fue precisamente esa combinación de oración y acción lo que llamó la atención de la Iglesia. El proceso de su canonización se basa precisamente en la constancia de su fe y en las innumerables personas que fueron tocadas por su vida de servicio y espiritualidad. Una inspiración para todos los cristianos, especialmente para los jóvenes, que se encuentran en un mundo cada vez más tecnológico y alejado de los valores de fe y devoción. Si Carlo fuera conocido solo por su dedicación a Dios, ya sería digno de reconocimiento. Pero su historia va más allá. Desde joven, se comprometió a construir un legado de fe accesible. Sus testimonios de fe y su búsqueda de la santidad son una invitación para que todos, sin excepción, reconozcan que la santidad no es algo lejano, sino accesible para todos, en cualquier momento de la vida. No importa si somos ricos o pobres, si llevamos una vida llena de ocupaciones o somos personas comunes, la santidad está al alcance de todos aquellos que decidan seguir el camino de Cristo. Esto es algo que muchos de nosotros podemos aprender de él, especialmente cuando estamos dispuestos a abrir nuestro corazón al Evangelio, a la oración y a la devoción. Carlo Acutis tenía un vínculo especial con San Francisco de Asís, que iba más allá de las palabras. La relación espiritual entre ambos se profundizó cuando su madre, Antonia Salzano, tuvo sueños proféticos que confirmaron la importancia de Carlo en la Iglesia, un vínculo que reflejaba la humildad y la sencillez de San Francisco. En el corazón de Carlo, el ejemplo de San Francisco era claro: vivir el Evangelio con pureza de corazón y disposición al servicio del prójimo. No le importaba lo que el mundo pensara, sino lo que Dios pensara de sus acciones, muy parecido a San Francisco, que, al renunciar a la riqueza, buscó la verdadera riqueza espiritual en Cristo. La simplicidad y la humildad de San Francisco fueron elementos que definieron la vida de Carlo. Desde joven, Carlo practicaba el desapego de las cosas materiales, lo cual reflejaba la influencia de San Francisco en su vida. Sabía que el verdadero cristianismo no está en las riquezas o en el estatus social, sino en el servicio, en el amor al prójimo y en el esfuerzo diario por vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Y no era solo una fe proclamada, sino vivida con cada acción, por sencilla que fuera. Entendía que la verdadera adoración no consiste en palabras, sino en actitudes, como enseñaba el propio San Francisco. Ya fuera rezando el rosario,
Ayudando a los más necesitados o compartiendo el Evangelio con sus amigos, Carlos seguía el modelo de San Francisco, recordando siempre que la santidad no se limita a los grandes gestos, sino que se construye con pequeñas elecciones diarias. Un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, dedicar un momento del día para rezar por alguien que sabes que lo necesita, o realizar una pequeña acción de caridad, como ayudar en un evento en la iglesia o donar alimentos a los más necesitados. Estas pequeñas actitudes, cuando se hacen con un corazón sincero, reflejan la verdadera esencia de la espiritualidad de Carlo y de San Francisco, que no buscaban reconocimiento, sino la gloria de Dios. Cuando Carlo Acutis recibió el diagnóstico de leucemia, podría haberse desesperado, sabiendo que su juventud y salud estaban siendo arrebatadas de forma abrupta. Sin embargo, lo que siguió fue una demostración impresionante de una fe inquebrantable. No vio su enfermedad como un castigo, sino como una oportunidad para acercarse aún más a Dios. Carlo entendía que la verdadera fe no se demuestra solo en los momentos de victoria, sino también en las dificultades y tribulaciones. Creía que, incluso en medio del sufrimiento, Dios estaba presente, y que su vida podía ser una ofrenda de adoración a Cristo, independientemente del dolor o el miedo. La manera en que Carlo enfrentó la enfermedad es un ejemplo claro de cómo la fe puede transformar situaciones desesperadas en momentos de paz y oración. Durante todo el tratamiento, mantuvo su práctica devocional, no solo aceptando el dolor, sino abrazándolo como un medio para servir a Dios. Continuaba rezando, estudiando la Biblia y compartiendo su experiencia de fe con los demás, siendo un faro de luz para quienes le rodeaban. Y lo más impactante es que no se veía a sí mismo como un mártir o alguien injustamente tratado por la vida. Se veía como alguien llamado a cumplir un propósito mayor, y su fe era el ancla que lo mantenía firme, incluso en las horas más oscuras. Inspirados por su actitud, podemos reflexionar sobre cómo, en nuestras propias vidas, la fe puede ser nuestra fortaleza en los momentos difíciles. Cuando enfrentamos desafíos, ya sean problemas de salud, familiares o económicos, podemos seguir el ejemplo de Carlo y buscar la paz en Cristo, sin perder la confianza de que Él tiene todo bajo control. A veces, un simple gesto de oración o un versículo de la Biblia puede fortalecernos, tal como Carlo encontró consuelo en la palabra de Dios, sabiendo que la verdadera fe es capaz de atravesar cualquier tormenta. Carlo Acutis no era solo un joven lleno de fe, sino también un verdadero ejemplo de caridad y servicio al prójimo. Veía cada acción, por más sencilla que fuera, como una oportunidad para servir a Dios y a los demás. Siguiendo la enseñanza de San Francisco, se dedicaba a los más necesitados, ofreciendo no solo recursos materiales, sino también su tiempo, su corazón y su atención. Para Carlo, la verdadera práctica del cristianismo estaba en el acto de servir, en el gesto de amor incondicional, tal como enseña Mateo 25, 40, todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hicisteis. En su juventud, Carlo participaba en acciones de caridad con una dedicación que nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestros propios recursos. No esperaba grandes recompensas ni reconocimiento, porque sabía que, al servir a los demás, agradaba a Dios. Ya fuera ayudando a alguien a cargar sus compras, donando ropa o dedicando tiempo a escuchar a alguien que estaba pasando por dificultades, Carlo nos enseñaba que la verdadera caridad no está en el valor de lo que se da, sino en la disposición del corazón. Creía firmemente que el amor a Dios debía expresarse a través del amor al prójimo, especialmente a los más necesitados. Hoy, podemos aplicar el ejemplo de Carlo en nuestras vidas realizando pequeñas acciones de caridad en nuestro día a día. Tal vez un gesto tan simple como visitar a un vecino mayor, llevar un plato de comida a alguien en dificultades o ayudar en campañas sociales sea una manera de vivir el Evangelio. Al fin y al cabo, como Él nos enseñó, cada gesto de amor es un acto de adoración a Dios. Y estas pequeñas acciones tienen el poder de transformar no solo la vida de quien las recibe, sino también la nuestra, acercándonos más a Cristo y al verdadero significado de la santidad. Carlo Acutis se ha convertido en un símbolo de que la santidad no es algo reservado únicamente para grandes santos o figuras religiosas, sino algo accesible a todos, incluso a los jóvenes. Nos enseña que la santidad está al alcance de cualquier persona dispuesta a vivir su fe con seriedad, humildad y amor. Carlo no era un monje aislado ni un ermitaño en busca de una vida de perfección inalcanzable. Al contrario, era un adolescente común que amaba las cosas del mundo, como los videojuegos y la vida social, pero que supo, con sabiduría, integrar la fe en todos los aspectos de su vida. Y eso es lo que hace que su mensaje sea tan poderoso. La santidad es una elección diaria, que se lleva a cabo a través de nuestras acciones, como rezar, hacer el bien y seguir las enseñanzas de Cristo. En un mundo donde muchos pueden sentir que la santidad es algo inalcanzable, Carlo nos muestra,
con su vida, que cualquiera puede ser santo si vive el Evangelio de forma genuina. La santidad no está en vivir una vida aislada, sino en integrar la fe de manera práctica y amorosa en el día a día. Un buen ejemplo de esto es que utilizó incluso la tecnología, algo tan presente en la vida de los jóvenes de hoy, para difundir la fe. ¿Cómo lo hizo? Creando un sitio web dedicado a compartir información sobre los milagros eucarísticos en todo el mundo, lo que, sin duda, ayudó a atraer a muchos jóvenes hacia una reflexión más profunda sobre la fe y la importancia de la adoración a Jesús en la Eucaristía. Si Carlo logró ser santo con los desafíos de su época, nosotros también podemos hacerlo, no importa el momento o los obstáculos que enfrentemos. Carlo nos enseña que la santidad no está en los grandes gestos, sino en las pequeñas acciones cotidianas. Esto nos lleva a reflexionar: ¿cómo estamos viviendo nuestra propia fe? ¿Estamos aprovechando las pequeñas oportunidades del día a día para servir a Dios y al prójimo? Al igual que Él, podemos usar nuestra energía, talento e incluso las herramientas de nuestro tiempo, como la tecnología o las redes sociales, para vivir nuestra fe de manera accesible y práctica, llevando luz a un mundo que tanto la necesita. Y al hacerlo, nos volvemos más parecidos a Cristo, quien vivió entre nosotros, mostrando que la santidad es, de hecho, una vida de amor y servicio. La vida de Carlo Acutis es una clara manifestación de la comunión de los santos y de la intercesión divina. Su camino de fe, marcado por acciones sencillas y grandes gestos de devoción, nos invita a reflexionar sobre cómo todos estamos conectados en una red espiritual que trasciende la vida terrenal. Antonia Salzano, su madre, tuvo sueños proféticos que revelaron la importancia de Carlo en la Iglesia y su futura canonización, señalando no solo su santidad, sino también la intervención de los santos en el plan divino para su vida. Estos sueños, junto con los milagros atribuidos a la intercesión de Carlo, demuestran el poder de la comunión de los santos, un concepto profundamente arraigado en la tradición católica, donde los santos, incluso después de su muerte, siguen intercediendo por nosotros ante Dios. El testimonio de Carlo nos enseña que la fe y la oración no están limitadas a nuestra vida terrenal. Durante su vida, Carlo no solo se dedicó a su propia salvación, sino que oraba constantemente por los demás, pidiendo a Dios que utilizara su vida para inspirar a otros a seguir el Evangelio. Creía firmemente en la realidad y el poder de la intercesión de los santos, y en que esta comunión de fe nos une más allá del tiempo y el espacio. Los milagros ocurridos en nombre de Carlo son una prueba tangible de que la oración y la intercesión de los santos tienen un poder extraordinario, reflejando la fuerza del cristianismo en su totalidad, una red de amor y apoyo espiritual. Hoy se nos invita a reconocer y participar en esta comunión, buscando la intercesión de los santos y uniendo nuestras oraciones con las de aquellos que ya caminaron junto a Cristo. Podemos seguir el ejemplo de Carlo, que oraba no solo por sí mismo, sino también por los demás, pidiendo a Dios que lo usara como instrumento de paz y sanación. Al vivir esta comunión, nuestra fe se fortalece, sabiendo que estamos acompañados por una gran nube de testigos, como dice la Biblia en Hebreos 12, 1. Al pedir la intercesión de Carlo o de otros santos, podemos confiar en que nuestras oraciones serán escuchadas, pues su intercesión ante Dios es una expresión de amor y compasión que trasciende el tiempo y el espacio. Carlo Acutis dejó un legado de fe e inspiración que sigue tocando vidas en todo el mundo. Su vida, aunque breve, es una invitación a reflexionar sobre cómo vivir de manera más profunda y auténtica, centrándonos en el amor a Dios y al prójimo. Nos enseña que, independientemente de las circunstancias, siempre podemos elegir ser fieles a Cristo y a sus enseñanzas. El ejemplo de Carlo es especialmente relevante para los jóvenes cristianos, ya que integró su fe con el mundo que lo rodeaba, sin dejarse corromper por las distracciones modernas. Demostró que, incluso en un mundo acelerado y lleno de tentaciones, se puede vivir de manera devota, sencilla y auténtica, con acciones que reflejan el amor de Cristo. Una de las mayores lecciones que podemos aprender de Carlo es la importancia de ser fiel en las pequeñas cosas. No es necesario realizar grandes gestos ni buscar reconocimiento para vivir nuestra fe. La verdadera espiritualidad de Carlo estaba en sus actitudes diarias, su dedicación a la oración, su devoción a la Iglesia y su ayuda a los necesitados. Nos muestra que la santidad no está en hechos extraordinarios, sino en ser constantes en nuestras acciones diarias, viviendo el Evangelio en cada detalle. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas? ¿Cómo vivimos nuestra fe en el trabajo, en la escuela o en nuestras relaciones personales? La respuesta está en la sinceridad y autenticidad de nuestros gestos, sean grandes o pequeños. Seguir el ejemplo de Carlo también significa aceptar que cada uno de nosotros puede ser un testimonio vivo de la fe.
Así como él utilizó sus habilidades para crear un sitio web sobre los milagros eucarísticos, nosotros podemos buscar formas creativas y accesibles de transmitir los valores cristianos al mundo moderno. Puede ser a través de las redes sociales, el arte, la música o incluso en conversaciones cotidianas. Carlo nos demuestra que no es necesario ser sacerdote o religioso para vivir una vida de santidad. Lo importante es ser fieles en todo lo que hacemos y buscar siempre ser luz en la vida de los demás, reflejando el amor de Cristo en cada acción. La vida de Carlo Acutis está profundamente conectada con varios pasajes bíblicos que hablan de fe, esperanza y amor. Un ejemplo claro de ello es Juan 2:23, donde Jesús dice: «El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él». Este pasaje refleja cómo Carlo vivió su vida, amaba a Cristo y guardaba su palabra con tanto fervor que el Evangelio se hacía presente en todos los aspectos de su vida. Carlo entendió que la verdadera espiritualidad no consiste solo en palabras, sino en acciones, y esta es una lección valiosa para todos nosotros. Al igual que él, estamos llamados a permitir que la palabra de Dios habite en nuestros corazones y se manifieste en nuestras acciones diarias, ya sea en nuestros estudios, en el trabajo o en nuestros momentos de oración. Otro versículo que conecta con la vida de Carlo es Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Este pasaje refleja cómo Carlo enfrentó su enfermedad con una paz inmensa, sabiendo que su vida y su misión estaban completamente entregadas a Dios. Incluso ante la leucemia, no temió a la muerte, porque sabía que su fe en Cristo era lo que realmente importaba. Nos enseña que vivir para Cristo es el propósito más grande de nuestra vida, y que nuestra verdadera recompensa no está en las cosas materiales, sino en la vida eterna con Dios. Para Carlo, al igual que para San Pablo, la muerte no era un fin, sino una transición hacia una vida más plena con Cristo. Estos pasajes no son solo palabras en la Biblia, sino guías para la vida de todos los cristianos. ¿Cómo podemos vivir estos versículos en nuestro día a día? Podemos empezar guardando las palabras de Jesús en nuestro corazón y permitiendo que moldeen nuestras actitudes. Por ejemplo, practicar el perdón en lugar de guardar rencor, dedicar un tiempo diario a la oración o buscar oportunidades para servir a los demás con amor y humildad. La vida de Carlo Acutis es una inspiración sobre cómo vivir estas enseñanzas de manera práctica y accesible, demostrando que con una fe verdadera podemos enfrentar cualquier desafío. Carlo es un ejemplo vivo de cómo la espiritualidad y la fe pueden integrarse perfectamente en la vida moderna, especialmente para los jóvenes de hoy. En una época donde la tecnología y las redes sociales predominan, Carlo nos mostró que es posible ser un joven conectado, al mismo tiempo, mantener una profundidad espiritual y fidelidad a los principios cristianos. Utilizó la tecnología como herramienta para propagar la fe, creando un sitio web que compartía información sobre milagros eucarísticos en todo el mundo, acercando a más personas a Jesús y a su Iglesia. Carlo es un modelo para la juventud porque demuestra que no es necesario elegir entre ser moderno y vivir una vida cristiana auténtica. La verdadera espiritualidad radica en cómo usamos las herramientas a nuestro alcance para llevar el Evangelio más lejos. En un mundo lleno de distracciones y donde la superficialidad parece ser la norma, Carlo destacó por su capacidad de mantener la simplicidad y la profundidad en su fe. No se dejaba llevar por los estándares del mundo moderno, sino que utilizaba su juventud para servir a Dios y a los demás. Esto es algo crucial para los jóvenes cristianos de hoy. Enfrentan desafíos únicos, pero también tienen oportunidades únicas de vivir su fe de manera relevante e impactante. Ya sea en las redes sociales, en la escuela o en sus amistades, los jóvenes pueden, como Carlo, integrar la fe en su día a día y ser ejemplos de luz y verdad en un mundo muchas veces envuelto en oscuridad. Carlo nos enseña que ser joven y cristiano no es una contradicción. Al contrario, demuestra que en nuestra juventud tenemos la energía, la pasión y la disposición para vivir la fe de forma dinámica y contagiosa. Los jóvenes tienen el poder de impactar sus comunidades, llevando el amor de Cristo donde quiera que vayan. Si logramos inspirar a los jóvenes a seguir el ejemplo de Carlo, siendo siempre auténticos en su fe mientras utilizan herramientas modernas para propagar el bien, estaremos formando una generación fuerte, capaz de transformar el mundo con el poder del Evangelio. El ejemplo de Carlo Acutis nos llama a una acción concreta, vivir nuestra fe de manera auténtica y comprometida. Nos enseñó que, incluso en un mundo lleno de distracciones, podemos y debemos seguir los pasos de Cristo, aplicando las enseñanzas del Evangelio en nuestra vida diaria. Carlo no solo siguió a Jesús, sino que hizo de su vida un ejemplo para todos los que le rodeaban, viviendo de una manera que hacía visible su fe en cada acción. Su oración constante,
su estudio de las Escrituras, su devoción a la Eucaristía y su práctica de la caridad fueron maneras concretas de integrar su fe en su vida. Nos invita a hacer lo mismo, encontrar un equilibrio entre la vida cotidiana y la oración, y mantener la llama de la fe encendida, incluso en las pequeñas cosas del día a día. Al reflexionar sobre la vida de Carlo, es imposible no preguntarnos, ¿cómo estamos siguiendo su ejemplo? ¿Somos fieles en las pequeñas acciones y decisiones cotidianas? ¿Vivimos nuestra fe de forma concreta, como él lo hizo, en cada gesto de amor y servicio? La verdad es que, como él mostró, no necesitamos esperar grandes oportunidades para servir a Dios. El ejemplo de Carlo nos enseña que los momentos de fe no están solo en los grandes eventos, sino en nuestro día a día, en cómo tratamos a las personas, en nuestras elecciones de vida e incluso en la manera en que usamos la tecnología, los recursos y nuestro tiempo. Viviendo así, nuestra vida se convierte en una oración constante, una adoración a Dios. Por último, Carlo nos invita a seguir su camino, adoptando una vida de oración y acción, con una fe visible y transformadora. En un mundo que busca respuestas rápidas y soluciones fáciles, Carlo nos muestra que la verdadera transformación llega cuando tomamos decisiones basadas en la fe, la oración y el servicio al prójimo. Su ejemplo está a nuestro alcance, y la gran pregunta es, ¿qué haremos con esta oportunidad? ¿Seguiremos su ejemplo, invirtiendo en nuestra espiritualidad, viviendo con propósito y siendo instrumentos de transformación en el mundo?